Muy buenas tardes a todo nuestro pueblo de bien de la patria venezolana y a los profesionales de la comunicación social que han acudido a esta comparecencia ante los medios de comunicación. A partir del lanzamiento por parte del presidente Nicolás Maduro del plan Vuelta a la Patria el pasado 26 de abril de este año 2018, se ha venido derrumbando como un castillo de naipes lo que podría considerarse una de las más gigantescas operaciones de falsos positivos que hayan protagonizado los gobiernos de la derecha de la región, las oligarquías groseras en contra, en este caso, del pueblo de Venezuela. Intentaron instalar un expediente de crisis humanitaria, precisamente países y gobiernos que adolecen de manera profunda de muchísimos de los derechos humanos, de los derechos sociales y de los derechos económicos que garantiza el gobierno bolivariano a todo el pueblo de Venezuela. ¿Con qué objeto? Ya es evidente, ya es obvio que el objeto fue intensificar la agresión multiforme que ha venido desarrollando el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, desde aquel malhadado decreto, orden ejecutiva de Barack Hussein Obama, declarando a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria, hasta todas las agresiones que se han venido perpetrando en materia económica, todas las iniciativas diplomáticas agresivas contra Venezuela, el desmantelamiento, la destrucción de la Organización de Estados Americanos. Ya ni Almagro cree en la OEA, porque ya ni siquiera hay una agenda de trabajo, ya ni siquiera hay un respeto, digamos, a la formalidad en la convocatoria de reuniones. Ni el destructor de la OEA, Almagro, cree en la OEA. El magnicidio en grado de frustración en contra del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, en contra del alto mando militar, en contra de la primera combatiente, en contra del alto mando político de la Revolución Venezolana. Todas conforman elementos de agresión multiforme para tratar de detener la marcha en paz de nuestra revolución. Yo quiero mostrar un video que bastaría para que pueda darse el pueblo de Venezuela cuenta y el mundo ojalá refleje lo que ha conformado esta gigantesca estafa alrededor de la llamada crisis migratoria en Venezuela. Fue una gigantesca estafa porque a través de falsos positivos, a través de fake news, a través de manipulación psicológica y mediática, lograron que un grupo de venezolanas y venezolanos atendieran los cantos de sirena. Y fue un desplazamiento inusual. Ya veremos las pruebas de que lo que estoy diciendo es completamente cierto. Porque las venezolanas y los venezolanos que se dirigieron a Colombia, a Perú, a Ecuador, a Chile, por lo general conformaban grupos de personas de la clase media, la llamada clase media venezolana, y salieron de aquí con recursos, con dinero. Es allí lo más repulsivo y asqueroso de esta gigantesca estafa. Vendieron vehículos, vendieron viviendas, porque le habían prometido el oro y el moro en Perú, en Ecuador, en Colombia. Y se encontraron con que fueron en su mayoría estafados. Las supuestas empresas que compraron en su mayoría eran mentiras. Las viviendas que les ofrecieron no existían y el trabajo al que fueron sometidos por lo general era o trabajo esclavo o trabajo indigno, incluyendo la manera consuetudinaria, persistente, con que trataban de enrolar mujeres venezolanas en trata de blancas y en prácticas de prostitución, principalmente en Perú y en Colombia. Yo quiero que miremos atentamente
Un video que no hizo Telesur, que no hizo Venezolana de Televisión. Es un video de un reporte semanal de una televisora peruana llamada Latina Televisión. Veamos a qué fueron sometidos venezolanas y venezolanos allá en Perú. Adelante, video. Rosa a las nuevas generaciones. Vamos ahora con una nota que es realmente, que vean ustedes las imágenes que de repente hemos visto en el pasado en Estados Unidos, en la zona de frontera, en México, en países lejanos, ¿no? Pero estas son imágenes tomadas en nuestro país, concretamente en Casma, donde se ha formado lo que podría ser el primer asentamiento humano de venezolanos. Más de 100 han llegado allí con sus familias, no traídos por la promesa de un terrenito, en un terreno completamente eriazo, donde no hay servicios básicos, donde no hay nada, pero ellos van a buscar un pedacito de tierra. ¿Y por qué? Porque en las chacras les ofrecen trabajo como jornaleros. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que no les pagan. Les han prometido 30 soles diarios y luego para pagarles les dicen que tienen que abrir una cuenta bancaria. Pero como todos sabemos, ellos no tienen papeles, no tienen pasaportes. A duras penas tienes algún documento que les dio Migraciones. Entonces, siempre hemos dicho no al peruano barato. Pero, ¿qué estamos viendo ahora? ¿Estamos siendo acaso testigos de una esclavitud moderna, de un venezolano esclavizado, ¿no? Explotado? Melissa Rodríguez y Pierre Rodríguez nos traen esta denuncia desde Casma. Señor, pero ¿por qué no los deja conversar con nosotros? Señor, por acá. Nosotros queremos hablar con ellos. Igual van a salir. Señor, no se empuje, señor. Se puede herir. Mire, señor, no haga que le metan a esto, ¿yo? Abre, por favor. No se jalen. Abre, quítate, Así nos tratan. Si me empujas te voy a dar un golpe, acá también. Si me llegas a quítate para allá. Póngase para allá. No, no deben salir, no nos pagaron, nos pusieron a trabajar esta semana y no pagaron. No gritan, no dan agua. No dan agua, gritan, obligan a... Estos son los venezolanos que llegaron hasta las chacras de Casma para trabajar en la cosecha de primavera. Llegaron con la ilusión de una vida nueva al norte de nuestro país, con la promesa del techo propio, atraídos con los buenos sueldos de un jornal en el campo, pero terminaron denunciando ser esclavos, ser maltratados. Nos despidieron así, pues no, todos despidieron. Sí, no, todos para afuera, eso fue lo que nos dijeron. Recogen un grupo de venezolanos para que le hagan el trabajo más forzado, porque los peruanos no se lo quieren hacer por la cantidad de plata que están pagando. ¿Cuánto están pagando? Están pagando 40 soles diarios, sin comida. Lo bajaron. Pagan solamente 3.50 y yo soy peruana y no debería de ser así, pues ahora están abusando de ellos porque necesitan trabajar y les están pagando muy poco. Fue el gran negocio para las oligarquías de Perú, de Colombia, de Ecuador. Le quitan el dinero a los venezolanos que van y a las venezolanas a esos países y luego los someten a trabajo esclavo como este, donde hasta el agua para consumir se la negaban, donde el alimento, por supuesto, brillaba por su ausencia, donde las viviendas o al menos un sitio donde poder descansar, reposar, no existía y tenían que dormir al aire libre, a la intemperie, y además no le pagaban ni un solo centavo. ¿Para qué? Para poder montar el expediente de la crisis humanitaria, para poder montar el expediente de una agresión de varios países con gobiernos de derecha o de ultraderecha, y todo arrancó con este señor, con el señor John Kelly, que no era ni remotamente presidente de la Cruz Roja, ni se parece a la Madre Teresa de Calcuta. Es, o era en esa oportunidad, el ex jefe del Comando Sur. Por ahí, por cierto, hay algunos chismes sobre un libro que va a aparecer justamente mañana, publicado por el muy reputado periodista norteamericano Bob Woodward, acerca de la participación de este señor John Kelly en el gobierno de Donald Trump, pero esa es arena de otro costal. ¿Qué dijo John Kelly? La cosa que me mantiene despierto es que si hay alguna
crisis humanitaria importante, un colapso de la economía al punto que necesiten desesperadamente alimentos, agua, algunas cosas de esas, entonces podamos reaccionar a eso y lo haremos. Ayuda humanitaria como la ayuda humanitaria a Libia, que la destruyeron, ayuda humanitaria como la ayuda humanitaria a Irak, que la destrozaron, ayuda humanitaria como la ayuda humanitaria a Siria, porque por lo general cuando las ayudas humanitarias provienen del aparato militar tecnológico de Estados Unidos de Norteamérica, es una ayuda humanitaria basada en bombas, en bombardeos y en asesinatos. Esto fue en el año 2015, donde ya venían prefigurando el terreno para la perpetración de esta gigantesca estafa. Ahora bien, el 30 de agosto del año 2017, este señor que está aquí, este señor que en el año 2014 enroló a militares de la aviación venezolana para convencerlos de que bombardearan el Palacio de Miraflores, de que bombardearan el Tribunal Supremo de Justicia, de que bombardearan la Asamblea Nacional, el Consejo Nacional Electoral, para perpetrar un golpe de Estado. Este mismo señor que, según palabras de la señora Patricia Poleo, delató a esos militares de la aviación venezolana, este cobarde que además luego está plenamente demostrado, es uno de los autores intelectuales del magnicidio en grado de frustración contra el presidente de la República, el alto mando político y el alto mando militar de Venezuela, confesión hecha por su compañero enrolado, reclutado por él, el exdiputado Juan Requesén. Este señor, que además habla de su nivel de bajeza, el hecho de que haya atropellado a un niño de 8 años de edad con su vehículo y se haya dado la fuga, ni siquiera le prestó el apoyo y la ayuda a ese niño que fue herido y generado el deceso de ese menor, porque este bárbaro fue incapaz ni siquiera de prestarle algo de ayuda a quien él había generado tanto daño. Bueno, este señor, miren lo que dice el 30 de agosto del año 2017. Vamos a ver lo que dijo el señor John Kelly e inmediatamente después veamos lo que dijo este criminal el 30 de agosto del año 2017. Cualquier organización militar, si necesitáramos, la cosa que me mantiene despierto en la noche con respecto a Venezuela es si hay alguna crisis humanitaria importante, es decir, un colapso de la economía. Veamos ahora lo que dijo Borges el 30 de agosto de 2017. Y acompañado de ese problema social de las migraciones, que incluso Brasil, en el estado de Roraima, tiene a más de 70.000 venezolanos que entran y salen creando todo un problema social allí. Ese problema migratorio, que ya es un problema de la región, se ve acompañado con otros problemas como crimen organizado, militarismo, paramilitarismo, tráfico de drogas e incluso el tema del terrorismo. De manera que Venezuela hoy es el foco de la inestabilidad y es el foco de todo lo que significa la degradación social, que puede ser una enfermedad contagiosa en toda América Latina. Una persona nacida en Venezuela se atreve a decir que Venezuela es una enfermedad. Se atreve a decir que Venezuela es el foco de todo lo que significa la degradación social. Ni siquiera habla de la oposición, no rescata a la oposición. Algunos de ustedes, periodistas que militan en la oposición, a ustedes también lo incluye. Incluye a todos. No dice el chavismo, no dice el gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro, no. Dice que Venezuela es una enfermedad, que Venezuela significa toda la degradación social. Y lo dice justamente en agosto del 2017 porque acababa de propinársele una derrota a la violencia que, entre otros, él había planificado entre los meses de marzo y julio del año 2017. Y es justamente con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente que se detiene la acción de la violencia y la acción de los violentos. Entonces recuperan el expediente
de la crisis humanitaria. Al punto, además, de mandar un mensaje degradante, un mensaje de agresión psicológica en contra de todas y de todos los venezolanos. Venezuela es una enfermedad, Venezuela es el foco, cuando realmente queda demostrado que la verdadera enfermedad está en un ser humano que propone y promueve bombardear el centro de la ciudad de Caracas. Un ser humano que deja en la estacada a unos militares que incorporaron un golpe de Estado. Un ser humano que no auxilia a un niño de 8 años. Un ser humano que planifica el asesinato en contra del presidente de la República. Ese ser humano se atreve a decir que Venezuela es una enfermedad. ¿Para qué? Para ir montando el expediente de la crisis humanitaria y la migración. Todas y todos ustedes vieron una fotografía, porque se viralizó, fue mundialmente famosa la fotografía del llamado puente Simón Bolívar, que es el puente, uno de los puentes de las fronteras más activas, más vivas que existe en el mundo entero, entre la población de San Antonio, en el estado Táchira de Venezuela, y la población de Cúcuta en la República de Colombia. Miles y miles y miles de venezolanos pasando la frontera hacia Cúcuta. La ola migratoria. Presentaron hasta unos videos donde los venezolanos se iban a pie desde Colombia hasta Perú, huyendo del régimen de Nicolás Maduro. Más absurdo y sería risible. Ni en una de esas películas de la serie B, de la llamada, de las películas de baja calidad hollywoodense, hubiera soportado un mínimo análisis. Nuestro hermano Ernesto Villegas, que se encontraba hace unos días de guardia en el puesto de comando presidencial, resulta que en ese puesto de comando presidencial hay una cámara. Y esa cámara registra las 24 horas lo que todo el mundo sabe que ocurre. Que en las mañanas, muchísimos colombianos que viven en Venezuela y venezolanos de padres colombianos que viven en Venezuela atraviesan el puente Simón Bolívar para visitar a sus familiares que viven en Cúcuta o hacer compras. Está demostrado en un estudio de la Cancillería de Colombia que el 67% de quienes atraviesan ese puente lo hacen porque son colombianos o hijos de colombianos, y de ese 67%, más del 60% va a hacer compras. Y de ese 60%, 67%, el 98% señaló que iba a regresar en los próximos días y antes de 6 meses a Venezuela. Yo quisiera que viéramos las imágenes del puente Simón Bolívar el pasado día sábado en horas de la tarde. Bueno, para aquellas personas que no están convencidas de la veracidad de lo que se está mostrando, aquí está el puente Simón Bolívar a las 18:17 y se observa el flujo de un lado hacia otro. Desde Colombia hacia Venezuela es mayor a esta hora del día. En otras horas del día puede ser a la inversa, como en toda frontera viva y particularmente en esta, que es la frontera más activa de todo el continente suramericano, la frontera entre Colombia y Venezuela. Entre los que se mueven están aquellos miles de colombianos que viven en Venezuela y van por la mañana a visitar a sus familiares y a estas horas regresan a sus hogares ubicados en Venezuela. Según lo que dice la BBC, AFP, EFE, El Tiempo, El Espectador, El Mercurio de Chile, si lo que hicieron con el montaje de aquella fotografía en el puente Simón Bolívar es verdad, entonces denunciamos una crisis humanitaria en Colombia en los actuales momentos. Porque eso eran miles de personas cruzando el puente desde Cúcuta a San Antonio el pasado sábado en la tarde. Y vamos a poner una cámara que registre 24 horas la migración de personas de San Antonio a Cúcuta y de Cúcuta a Venezuela. Porque es una patraña, porque es una mentira, porque es una falsedad.
para poder agredir la patria venezolana, para agredir nuestro gentilicio, nuestra condición de seres humanos dignos, soberanos, independientes, que no nos doblegamos a poder alguno. Entonces tienen que inventar patrañas como las que están inventando, para además hacerse de trabajo esclavo. Miren, el mismo Ernesto publicó en su cuenta Twitter un informe de CEPAL firmado por el investigador Luis Ricardo Dávila en el año 1998, en las cercanías de finales del siglo XX. Se llama Fronteras confusas, impactos sociales de la migración. Me abundo en citar este artículo porque yo intenté hoy, ayer lo hice con toda facilidad, mira, pude imprimirlo, pero yo intenté hoy, cliqué, como dicen los jóvenes, en el link de este artículo y desapareció de la página de CEPAL. Esperamos que sea un desperfecto técnico y que lo vuelvan a guindar, señores de la página de CEPAL, si son, como ustedes dicen, ser científicos sociales serios. Y señala lo que era la migración colombiana hacia Venezuela en la Cuarta República, donde los colombianos que venían por miles y miles, y luego durante el gobierno de Hugo Chávez y el gobierno de Nicolás Maduro empezaron a venir por cientos de miles cada año, recibieron exclusión por parte de esos gobiernos de la Cuarta República. ¿Y cómo era esa migración colombiana según este estudio de finales del siglo XX? Mira, aquí está. Según la CEPAL, 87% clandestinos, 60% analfabetas, 90% con familia en Colombia y 80% desempleados en Colombia. A esto se le suma la migración producto de la brutal violencia que recrudeció los primeros años del siglo XXI en Colombia. Además de la pobreza, además del desempleo, además de la exclusión, el recrudecimiento de 50 años de guerra en Colombia generó migraciones mayores aún hacia Venezuela. Con la diferencia de que en los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro cambió diametralmente el tratamiento hacia esa migración. Y fueron acogidos por nosotros como hermanos. Y no se le pregunta al 17% de mujeres colombianas que paren en nuestra maternidad Concepción Palacio, el 17% del total de camas de la maternidad Concepción Palacio son mujeres colombianas. No se le pregunta de dónde viene, no se le coloca en campamentos de refugiados, no se les somete a trabajo esclavo, se les atiende gratuitamente como hermanas que son. Pero a veces se les ve el tramojo, como decía mucho nuestro comandante Chávez. Por más que se contoneen, siempre se les ve el bojote. Hace unos días, en el diario El País de España, señalan este artículo que dice: precariedad en Perú, la tierra prometida para los venezolanos. ¿Y saben lo que dicen ahí? Que el 65% de los venezolanos que van a Perú son profesionales. 60% de los colombianos en Venezuela vienen en condiciones de absoluta precariedad social. 60% analfabetas, 80% desempleados. Los testimonios que tenemos es que la inmensa mayoría de quienes fueron a Perú, a Ecuador, a Colombia, tenían empleo aquí en Venezuela. La inmensa mayoría con su vivienda. La inmensa mayoría tenía bienes que vendió para ser víctima de esta gigantesca estafa. Miren, el 70% con documentos en regla, pero el 85% trabaja sin contrato, como esas personas sometidas a trabajo esclavo que les mostramos en el primer video. El 34% con sueldo mínimo o menos, es mucho más grave, es peor que eso. Producto de esa migración masiva de Colombia, uno de los productos
es esto. Esta es una foto que nos es muy común a los venezolanos y a las venezolanas. Esto es Petare, en la parroquia Sucre del este de la ciudad de Caracas. En el barrio más grande de América Latina, que es el barrio José Félix Rivas, en un área de 40 kilómetros cuadrados, viven 230.000 hermanas y hermanos colombianos. Solamente en un área de 40 kilómetros cuadrados. Es decir, el 4,1% de los 5.600.000 colombianos que viven en Venezuela viven en Petare, en el barrio José Félix Rivas. Vayan, es cerca, vayan. Vean cuál es la música que se escucha, cuál es la comida que se come, cuál es el acento con el que se habla. ¿Alguna vez Venezuela ha dicho que se ha conformado una crisis humanitaria? Podríamos haberlo hecho. Podríamos solicitar indemnización por los miles de millones de dólares que Venezuela ha dispuesto para atender la salud, la educación, la alimentación, el trabajo, la vivienda, la recreación, la cultura. En su mayoría llegaron sin saber leer y escribir. Y aquí los enseñamos a leer y escribir con la misión Robinson. Y los ayudamos a sacar la primaria, el bachillerato y hasta la universidad con la misión Sucre. Esa es la verdad. 28,8% de la población de Petare es colombiana. Ahora miren un meme que vi yo en Twitter ayer. Si en Venezuela hay una crisis humanitaria, ¿por qué Duque nos manda a unos aviones a buscar a los 5.600.000 colombianos que viven aquí? Si esto es verdad, si lo que la oligarquía colombiana de ultraderecha dice es verdad, ¿por qué no manda, como ha hecho Maduro, a aquellos miles? Porque apenas tenemos unas pocas semanas del plan Vuelta a la Patria y ya se cuentan por miles, no solamente nuestros hermanos venezolanos que se han repatriado, sino miles los que están solicitando ser repatriados desde Perú, desde Ecuador, desde Brasil, desde Colombia. Pero esto es una gran verdad. ¿Por qué Duque no manda aviones, autobuses? A buscar a los 5.600.000 colombianos para que huyan, para salvarlos de la enfermedad llamada Venezuela según Julio Borges. Se generaría un motín. La inmensa mayoría de las colombianas y colombianos que viven en Venezuela se quieren quedar aquí. ¿Por qué es que no se han ido entonces? ¿Quién los está obligando a quedarse? Porque ellos sí saben cuál es la verdad, no las mentiras de Duque y el otro y el otro. Si en Venezuela hay una crisis humanitaria, ¿por qué Duque no manda unos aviones, pues? O unos autobuses. Porque nadie se iría. Hasta el momento tenemos 2.780 hermanas y hermanos que se han repatriado desde territorios de Brasil, Ecuador, Perú, Colombia. El caso de los yucpas, 53 hermanos que estuvieron en Bucaramanga. La BBC, la agencia EFE, los yucpas, los indígenas venezolanos están huyendo de la crisis humanitaria de Venezuela. Ahora ya se sabe cuál es la verdad. A nuestros hermanos indígenas les robaron una niña que formaba parte de la comunidad. Se la robaron para ser sometida a trabajo esclavo. Y allá se fueron a buscarla. Las buscaron y se vinieron. Miren, estas son nuestras médicas y médicos venezolanos atendiendo a nuestros hermanos yucpas. Y sus testimonios son aterradores. Tenemos noticia incluso de tráfico de niños en Colombia. E incluso tenemos noticia de que hay bandas mafiosas toleradas a todo lo largo del norte de Santander que buscan mutilar niñas y niños para someterlos a trabajo esclavos de mendigos. Miren lo que dice Juan Martínez. Esto salió publicado
en el correo de El Orinoco del 10 de septiembre. A Perú me lo pintaron como un paraíso, pero para mí fue un infierno. Me trataban mal, me pagaban menos del sueldo mínimo. A mi edad no sirve estar aquí, en Perú me refiero. El 100% de los venezolanos y las venezolanas adultos mayores reciben una pensión digna. Yo quiero que veamos, sobre todo para terminar de desmontar esta patraña, esta falsedad, esta inmensa mentira, lo que vivieron venezolanas y venezolanos allá en Perú o en Colombia o en Ecuador. Adelante, video. Sí, es que usted nos acaban de decir que hay alguien de la embajada que ha salido a decir que nos vayamos, que la prensa de Perú se vaya. Deberían de colaborarnos un poquito. ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo? Nosotros también, o sea, si ustedes no sé qué están haciendo, pero... ¿Qué estamos haciendo? Por eso que queremos que nos... Este es su país. Lo que pasa es que yo también anoche vi la televisora peruana y de verdad estaban diciendo que nosotros estamos aquí pagados por el gobierno de Venezuela. Yo no soy chavista, yo no soy... ¿Qué televisora habrá dicho? Pero nosotros no hemos... 4, yo lo vi. Entonces, yo no estoy... Queríamos en todo caso corroborar. Sí, Katia. Quiere regresar a su país. Porque aquí estoy pasando también trabajo. Y para pasar trabajo aquí lo paso allá en mi patria, en mi casa. En la casa que yo me sudé y trabajé para estar bien. O sea, yo vine para acá con otras expectativas que no me la... La salud, el niño se me enfermó y no me lo quisieron atender un día que fue. ¿Dónde no lo quisieron atender? Allá en San Juan del Lurigancho. Tuve 2 meses en Perú. Y bueno, decidí regresar porque me di cuenta que había sido un gran error alejarme primeramente de mi familia y segundo, haber ido a ese país. La inseguridad es increíble, el acoso sexual contra las mujeres es horrible y la violencia en contra de los niños también. Mucho se ha denunciado, ¿no? El acoso y la discriminación hacia la mujer venezolana. ¿Me puedes explicar un poco cómo fue cómo se vivieron esas reacciones o ese tipo de discriminaciones hacia la mujer venezolana? Discriminaciones como tal no, pero sí acoso, o sea, persiguen a las mujeres, le hacen muchas propuestas indecentes. En los periódicos hay millones de agencias de anfitrionas que es falso, son puros, cuando vas a la entrevista son puros prostíbulos. Hay casos donde dejan las mujeres ahí secuestradas, muchísimos casos como esos. Si es por mí, lo más pronto posible, ayer mismo regreso. Te explico, no es que nos han tratado muy mal, pero sí ha habido mucha xenofobia, ya poco trabajo. Ya realmente no le quieren dar trabajo a uno porque le están exigiendo muchos requisitos que ya uno no tiene. Aparte de eso, sufrí de un robo el domingo pasado, que me quitaron todas mis cosas. Aquí estaba en un auto lavado, luego pasé a una pollería, pero el trato hacia los venezolanos, por decirlo así, es feo. ¿Qué diferencia cuando los cientos de miles de peruanos vinieron a Venezuela, cómo fueron tratados, cómo fueron atendidos? Los 5.600.000 colombianos y colombianas se integraron tanto a esta patria, que por cierto fue la que le dio la libertad a la República de Colombia, a la República de Perú, a la República del Ecuador, subyugadas como estaban al Imperio Español. Si no hubiera existido Bolívar y los lanceros de nuestros llanos venezolanos, quién sabe si todavía serían colonias de España. Qué diferencia, ¿no? ¿Cómo fueron tratados? También fueron tratados que no se quieren ir. Si el señor Duque se le ocurriera mandar miles de autobuses, millones de autobuses, se regresarían vacíos. Porque nadie quiere ir de nuevo a ser sometido al desplazamiento interno por causa de la violencia. Nadie quiere esa explotación brutal que vivieron en carne propia nuestras hermanas y hermanos venezolanos en Perú, o en Colombia, o en Ecuador, o en Argentina, o en Chile.
El presidente Maduro anunció un puente aéreo y realmente la única dificultad que tenemos es de tiempo para poder atender todas las solicitudes, para que puedan viajar, y así lo haremos. Todos los medios de transporte posibles para traer a nuestra tierra a las venezolanas y venezolanos que fueron sometidos a esa espantosa estafa. Las llevaron a Perú y allá todos los testimonios que conocemos de mujeres, hermanas venezolanas en Perú, señalan que fueron acosadas o agredidas o se les solicitó trabajar como prostitutas. Todas. ¿Qué diferencia de las peruanas que vinieron a Venezuela huyendo de la pobreza, huyendo de la miseria? Y han acentuado este gigantesco falso positivo porque saben que el programa de recuperación, que hoy inicia su 4ª semana, va a tener éxito, está teniendo éxito. Ya hay un hecho cierto, real, verdadero, y es que se logró la recuperación del salario de las venezolanas y venezolanos que habían exterminado para poder montar el expediente de la crisis humanitaria, etcétera. Lo primero que hicieron a través de la guerra económica, a través de la manipulación de nuestra moneda y de nuestro signo monetario, fue aniquilar el salario de los trabajadores. Pues bien, el pasado viernes ya toda la administración pública y privada cobró lo correspondiente al 25% de su salario. Y sintió, por primera vez en algún tiempo, que su salario valía, al anclarse al petro, valía para poder acceder a productos que le estaban completamente negados hasta hacía unos días. Entonces es un hecho real, verdadero, la recuperación del salario de todas y de todos. El establecimiento de un cambio único, libre y fluctuante, que está sujeto solamente a la acción de la oferta y la demanda. Ya anunció el ministro de Finanzas que la banca pública y privada podía también establecer el mecanismo de menudeo y de venta de divisas basado su precio en lo que establezca la subasta DICOM. Ya estamos probando en 44 municipios con notable éxito en línea los dispositivos de captahuellas asociados al carnet de la patria para la cancelación de la gasolina por vía de subsidio directo. ¿Qué quiere decir subsidio directo? Que la gasolina barata, la gasolina subsidiada va a ser para las venezolanas, para los venezolanos, también para las colombianas, colombianos, ecuatorianos, peruanos que viven en Venezuela, porque aquí no maltratamos a la gente, aquí los cuidamos. Para ellos también va a haber gasolina subsidiada. A quien se le acabó la gasolina barata es a las mafias colombianas ladronas que van a tener que buscar otro mecanismo de ingreso distinto a Venezuela. Se están probando con notable éxito, ya sabemos cuántos litros echa cada vehículo que va a la bomba de gasolina en esos 44 municipios en tiempo real, así. Y cada persona que va a echar gasolina pone su huella dactilar. Así sabemos cada persona. Jorge Rodríguez, 6823952, con su carnet de la patria y su huella dactilar, ya se sabe cuántos litros de gasolina echa semanalmente o quincenalmente o mensualmente. Y todo este programa de recuperación, todo este plan para favorecer la producción nacional, de allí el financiamiento que el presidente Maduro distribuyó entre los principales productores de alimentos, de medicina, de la industria venezolana, del sector privado, acompañado con el poderoso sistema de protección social que el presidente Maduro ha perfeccionado por vía del carnet de la patria y los subsidios directos. No solamente cobraron su salario las venezolanas y venezolanos, empleados públicos o privados, el pasado viernes, también cancelamos las pensiones, también cancelamos hogares de la patria, también cancelamos chamba juvenil,
La semana que viene, a una semana del inicio de clase, vamos a distribuir 4 millones de morrales entre nuestras niñas y nuestros niños que inician la escolaridad. Se les derrumba el castillo de naipes inventado por el criminal Julio Borges acerca de la llamada crisis humanitaria. Se acabó esa historia, se acabó ese cuento. Estamos dispuestos a ir a cualquier organismo internacional, a cualquiera, a mostrar la verdad que muchos medios de comunicación niegan. Estamos dispuestos. Convóquennos, que allá vamos a ir con esta verdad. Deje ya el gobierno colombiano de estar chuleando al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y ahora quiere chulear también a los gobiernos de Europa. Porque si nosotros los demandamos al gobierno de Colombia, una cosa que se me ocurre a mí, no es una cosa formal ni oficial, pero si pedimos indemnización por lo que ha significado el mantenimiento, lo que ha significado la educación, la salud, la alimentación, las viviendas, la cultura, la recreación de millones de colombianos durante más de 30 años, ¿qué van a decir los organismos internacionales? Podríamos hacerlo. ¿Está dispuesto el gobierno de Iván Duque de pagarle a Venezuela, de indemnizar a Venezuela? Porque lo que sí está claro es que ni remotamente los hermanos colombianos que viven en Venezuela están dispuestos a irse para allá. Entonces, convóquennos a cualquier organismo internacional serio para que se vea cuál es la verdad, con números, con cifras, con testimonios. Vamos a responder algunas preguntas por Globovisión. Sujé Rodríguez, adelante. Buenas tardes, ministro. En primera instancia quisiera saber si el gobierno nacional se ha comunicado con el gobierno de Brasil a propósito de la serie de eventos violentos que se han generado contra los venezolanos. Este fin de semana fue linchado otro venezolano en Boavista. En segunda instancia, y a propósito de la movilización que tienen el día de mañana contra Estados Unidos y que en reiteradas oportunidades ustedes han asegurado que los medios internacionales atacan a Venezuela, quisiera saber su postura frente al reportaje que realizó el New York Times con una fuente anónima donde indica que el gobierno de Donald Trump se reunió secretamente con militares venezolanos para un supuesto golpe de Estado. Y por otra parte, a propósito de este plan de recuperación económica que anunciaron ustedes hace algunos días, quisiera saber si la convertibilidad de la moneda es referente a levantar el control cambiario. Ese punto, por favor. ¿Cómo no? Fíjese, comienzo por su última pregunta. Sí, ya hay un cambio único fluctuante, ya se modificó la ley de ilícitos cambiarios y ya incluso se incluyó la participación de la banca pública y privada para el intercambio de divisas a través de las agencias bancarias debidamente acreditadas en este país. Respecto a su pregunta sobre The New York Times, solamente me permito decirle que a confesión de parte, relevo de pruebas. ¿Cuántas veces no ha denunciado el presidente Nicolás Maduro, el gobierno del presidente Maduro, anteriormente el presidente Chávez, el gobierno del presidente Chávez? ¿Cuántas veces no se denunció la acción injerencista, brutal, criminal de los factores imperiales en contra de Venezuela? Lo dice The New York Times, citando una fuente secreta que participó aparentemente en esas reuniones. ¿Qué van a decir ahora? Porque además los medios de comunicación internacional tienen la costumbre de rápidamente minimizar cualquier denuncia que provenga de la revolución bolivariana. Al magnicidio en grado de frustración contra el presidente Nicolás Maduro lo llaman supuesto magnicidio, supuesto atentado. Algunos hasta se atreven a insinuar que fue un montaje. Pregúntenle, como lo leí en un medio colombiano, y Julio Borges está protegido en Colombia, pregúntenle a Borges si fue un montaje, porque Borges sabe que no fue un montaje, es autor intelectual del magnicidio en grado de frustración. Pregúntenle a Borges, él sabe qué fue lo que hizo, cómo lo hizo, quién lo pagó, qué habló con Santos, qué habló en Estados Unidos, en la comunidad llena de odio de Miami, cuánta plata logró levantar, él lo sabe. Así que es muy sencillo que algunos medios colombianos se puedan responder esa pregunta.
Lo que usted refiere sobre la acción contra venezolanos en Brasil, pues es justamente parte de lo que estamos mostrando. Lograron, como Borges, imagínense ustedes qué pensará un brasileño cuando ve que una persona nacida en Venezuela, supuestamente un venezolano, dice que Venezuela es una enfermedad. Todo eso forma parte de una matriz de siembra de odio en la mente de las personas para que empiecen a responsabilizar a un determinado grupo humano, un determinado grupo social o un determinado grupo racial de todos los males. Eso no es nuevo. Con la espantosa crisis económica que vivió Alemania a finales de la década de los 20 y a comienzos de la década del 30, los nazis empezaron a culpar a los judíos de todo, igual que Borges. Por eso les decía que los incluía a algunos de ustedes que militan en la oposición, porque bien hubiera podido decir los chavistas. Pero cuando dice Venezuela es intencional, tiene una intencionalidad psicológica, que es que toda Venezuela es una enfermedad y que en consecuencia debe ser exterminada. Así decía Goebbels y decía Hitler sobre los judíos, culpables de la crisis económica los judíos, culpables de haber perdido la guerra los judíos. Y miren en lo que terminó eso, 6 millones de hermanas y hermanos judíos fueron asesinados en los campos de concentración de la Alemania nazi. Y los afroamericanos, en la década del 50 y en la década del 60, también culpables de todos los males. Y se cuentan por centenas, incluido ese adalid de la libertad y la paz, Martin Luther King, los asesinados por el color de piel. Si aquí ya empezaron, después de años y años de siembra de odio racial y psicológico, empezaron a quemar gente viva el año pasado. Es intencional. Por eso es que ese venezolano que fue linchado acusado de un homicidio que además no cometió. O el caso del comerciante que fue robado por unos brasileños y la comunidad se lo atribuyó a venezolanos y se generó una situación de violencia. ¿Qué hizo el gobierno del presidente Maduro? Vénganse. 2.437 venezolanos en los últimos 10 días han venido desde el estado de Roraima hacia Venezuela. Vénganse. Aquí tienen su patria. Aquí tienen a sus hermanos y a sus hermanas. Aquí nadie los va a agredir. Aquí nadie los va a someter a trabajo esclavo. Aquí nadie va a mancillar su dignidad como mujeres, por el contrario. Muy por el contrario. Por Televen, Oscar Pineda. Buenas tardes, ministro. Tengo dos preguntas. En primer lugar, este lunes se desarrolló la 39ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en donde también participó el canciller de la República, Jorge Arreaza, para tratar el tema humanitario, migratorio en Venezuela. Me gustaría saber cuáles van a ser las próximas medidas que va a llevar a cabo el gobierno en este caso. Y además, en el segundo lugar, tengo que el secretario de la OEA, Luis Almagro, anunció la creación de un grupo de trabajo que llegará a Colombia esta semana para constatar el tema migratorio en Venezuela en la frontera y va a realizar un informe. Me gustaría saber cuál es su posicionamiento al respecto y en este caso cuál puede ser la repercusión de esta visita en el país, considerando que este tema migratorio ha sido de vital interés para el gobierno en los últimos días. Ay, Oscar, si yo pudiera contarle lo que opinan los mismos cancilleres del cartel de Lima sobre Luis Almagro. Me voy a permitir una semi-infidencia. Un canciller de un país perteneciente al cartel de Lima, que estuvo en el grupo de países acompañantes del diálogo en República Dominicana, me dijo: es una vergüenza como Luis Almagro destruyó la OEA. Si eso lo dicen sus aliados del cartel de Lima, yo no puedo decir sino su palabra vaya adelante. Eso no existe. De verdad, la OEA ya no existe, Oscar, en serio. Ni siquiera pueden cumplir con los propios requisitos de funcionamiento interno, como cuántos son los votos para el quórum, cuántos son los votos para aprobar una resolución. Ni siquiera consiguen los votos, ni siquiera para aprobar una bendita resolución.
Ese anuncio del secretario Almagro, ¿quién le va a prestar atención si no existe? Es mentira. Está desbordado, no solamente de odio, sino también desbordado de sus compromisos. Él está comprometido a destruir la democracia venezolana y cada vez está más fuerte la democracia venezolana. Hizo todo lo posible por apoyar a los violentos, a los asesinos, a los que quemaban gente viva en el año 2017. Apoya el magnicidio frustrado, apoyando a quienes son sus autores intelectuales, como es el caso de Julio Borges. Ya se le deben haber borrado las arrugas de la rodilla de tantas veces que ha estado arrodillado. Y no ha podido con Venezuela, ni va a poder. No perdamos el tiempo, de verdad. Eso no existe. Sería bueno preguntarle a los cancilleres del Cartel de Lima qué opinan de Luis Almagro. Yo conozco la opinión de uno de los cancilleres del Cartel de Lima que participó en el diálogo en República Dominicana. Almagro destruyó la OEA, es una vergüenza. Sobre la reunión que se está suscitando en estos momentos en Ginebra, esperemos, porque el canciller Jorge Arriaza tiene información muy importante que proporcionar en las próximas horas. Por Telesur, Luis Taveras, perdón. Saludos, ministro. Bueno, me gustaría también conocer su posición en dos puntos. La primera, bueno, usted ya lo denunciaba como un plan orquestado que buscó esclavizar a los venezolanos que decidieron residir en países como Colombia, Perú, Ecuador. ¿Cuáles son las medidas quizás que va a tomar el gobierno con respecto a esta posición? Y también, ya lo decía usted, más de 2.000 venezolanos han sido incorporados a este plan Vuelta a la Patria. Me gustaría saber cómo va a ser su incorporación y protección al sistema de misiones y si va a haber un incentivo adicional. Gracias. Comienzo por su pregunta final. Todas y todos han sido atendidos por la vicepresidencia social a cargo del hermano Aristóbulo Isturiz para poder incorporarse en todos los mecanismos del sistema de protección social. Fíjate que una señora que fue entrevistada por la televisión peruana, yo quiero rescatar tres cosas de ese testimonio de esa señora. En primer lugar, su molestia con la manipulación de algunos medios de comunicación peruanos. Que le dijo, yo te vi ayer, yo vi la televisión peruana ayer. Lo primero que inventaron fue que habíamos mandado chavistas infiltrados y toda esa cantidad de barbaridades. Y la señora dijo, no, yo no soy chavista. Para que los jefes de la extinta MUD vean lo que han logrado con la siembra de tantas mentiras y con la genuflexión que los caracteriza. En segundo lugar, la señora dice, yo en Venezuela tengo mi casa. Fue una operación gigantesca de manipulación psicológica, comunicacional, para atender la excusa que buscaba John Kelly en el 2015. Esa operación incluyó engañar a miles de personas. Y además, para completar el carácter de esa operación, casi toda fue financiada principalmente por los mismos venezolanos y venezolanas que se llevaban la plata para Perú, para Colombia, para Ecuador. La dejaron allá. Dejaron el producto de la venta de sus carros. Les vendían dólares falsos. Los testimonios son aterradores, son impresionantes. Nosotros estamos preparando una acción internacional dirigida principalmente a tres eventos que ya están plenamente demostrados. 1, el trabajo esclavo. 2, la xenofobia y los delitos de odio. Y 3, el maltrato brutal en contra de mujeres y niños venezolanos. Nosotros no vamos a dar esto aquí. Nosotros vamos hasta las últimas consecuencias. Si hay que pedirle indemnización al gobierno de Duque, al gobierno de Moreno y al gobierno, siempre es que no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama el presidente de Perú? ¿Ah? Martín Vizcaya. Vizcala, con L de limón. Vizcarra. Al gobierno de Martín Vizcarra, de verdad, ustedes son periodistas bien enterados. Yo nunca me acuerdo el nombre de ese señor. Si tenemos que pedirle indemnización, se lo vamos a exigir. ¿Querían traer el tema? Bueno, nosotros también. No solamente queremos, lo exigimos. Muchas gracias.